Bien, vamos a entrar entonces ahora al estudio de la electricidad y empezamos con la electrostática. Electrostática. Este nombre, ¿a qué te recuerda? Definitivamente lo vamos a relacionar con la estática, ¿no? ¿Se acuerdan de la estática? ¿Y qué cosa era la estática? Era el estudio de los cuerpos en equilibrio, ¿no? Cuerpos en equilibrio. Pues bien, la electrostática también tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con reposo, es decir, es el estudio de las cargas en reposo, ¿ya? Es el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que averiguar es, ¿y qué cosa es una carga eléctrica? ¿Qué es la carga eléctrica? Para entender lo que es la carga eléctrica, vamos a imaginarnos un átomo. Un átomo, ya sabes que el átomo tiene pues una nube electrónica, ¿no? Ahí hay electrones, le vamos a poner dos electrones, ¿ya? Y un núcleo donde también hay dos protones. Esto no es química, por favor, estamos simplemente poniendo un ejemplo referencial para poder entender lo que es la carga eléctrica. Al lado dibujamos un vecino que es igualito, un átomo que tiene dos electrones, ¿no? Dos electrones, y un núcleo que obviamente tiene dos protones, ¿no? Estos átomos, como ves, están en equilibrio, son neutros, ¿no? Tienen dos electrones y dos protones, ¿no? Los electrones giran alrededor de los protones. Muy bien. Pues fíjate, por motivos A o B, que ahora no vamos a discutir esos motivos, ¿ya? Pero que tampoco son, como alguien por ahí piensa, imposible o muy complicados, no, son de la vida diaria. Este electrón, mira, este electrón salta al otro átomo, ¿ya? Ese electrón salta al otro átomo y se mete, digamos, donde el otro átomo. De tal manera que ahora fíjate, el primer átomo solo queda con un electrón y el segundo átomo queda con tres electrones. ¿Te das cuenta? Un átomo se queda con un electrón y el otro átomo tiene tres electrones. Pero el átomo que tiene un electrón, el núcleo siguen habiendo dos protones. Entonces, como te puedes dar cuenta, los protones ganan a los electrones. Y podemos decir entonces que este átomo, como los protones aquí salen vencedores, es positivo, tiene carga eléctrica positiva. Mientras que en el otro átomo, si te fijas, tenemos tres electrones y dos protones. Es decir, aquí los electrones le ganaron a los protones. Los electrones ganaron a los protones, ¿no? Entonces aquí podemos decir que este átomo tiene carga negativa. Por lo tanto, en el primer caso, si te fijas, hay un déficit, hay un defecto de electrones, o sea, hay poquitos electrones, mientras que en el segundo caso hay un exceso de electrones, no hay mucho electrón, no hay mucho electrón. Entonces, podemos sacar una definición para la carga eléctrica diciendo que es una propiedad intrínseca, es decir, una propiedad propia, una propiedad neta de la materia, ¿ya? Es una propiedad que todos los cuerpos la tienen, que consiste en un exceso. Cuando es exceso de electrones, ¿qué carga tiene? Negativa, pues negativa. O un defecto o déficit de electrones. Cuando hay un defecto o déficit de electrones, ¿qué carga tiene? Positiva, pues positiva, ¿ya? Entonces, esa es la idea de carga eléctrica. Ya te estoy dando la idea de carga eléctrica. Obviamente aquí podemos profundizar mucho en este concepto, ¿no? Esta carga eléctrica se mide en el Sistema Internacional de Unidades en una unidad llamada Coulomb. ¿Ya? Coulomb, que se abrevia con la letra C. Como estarás adivinando, es en honor pues a un gran científico, ¿no? Estudioso definitivamente de esta rama de la física, ¿no? Coulomb. Entonces la carga eléctrica se mide en Coulomb, que se abrevia como una C mayúscula. La carga más pequeña que existe en el universo es la carga del electrón. Y la carga del electrón tiene el valor de menos 1,6 por 10 a la menos 19, justamente coulombs, ¿ya? Esa es la carga más pequeñita que existe en el universo. Mientras que la carga del protón, como te puedes dar cuenta, es la misma, solo que positiva, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ya? Muy bien. Esto es entonces lo que nosotros sabemos de la carga eléctrica. Propiedades de esta carga eléctrica. Vamos a ver solo dos propiedades. En primer lugar, cuantización de la carga eléctrica, ¿no? La cuantización tiene que ver con lo siguiente. Cualquier carga eléctrica que exista tiene que ser múltiplo de la carga del electrón. ¿Por qué de la carga del electrón? Porque la carga del electrón es la más pequeñita que existe, ¿ya? Es la más pequeñita que existe. Entonces, si esta carga es la más pequeñita que existe, imagínate que esta es la carga del electrón, ¿no? Entonces, otra carga que hay aquí puede ser, digamos, 3 cargas de electrón, ¿te das cuenta? Hay otra carga por aquí, aquí puede haber una carga que es pues millones de veces la carga del electrón, ¿no? Pero todas son electrón, ¿te das cuenta? ¿No?
Es imposible, más bien, que exista una carga que es el electrón más la mitad de la carga del electrón. Eso es imposible que exista, ya la mitad de la carga del electrón. Eso es imposible, eso no puede existir, porque tú al electrón no lo puedes partir en dos. Al electrón no lo puedes partir en tres. Entonces no puede existir una carga que no sea múltiplo de la carga del electrón. Lo que estoy diciendo matemáticamente lo podemos expresar, que cualquier carga eléctrica que existe entonces va a ser igual a Z, que son los números enteros, por el electrón. Cualquier número entero multiplicado por el electrón, incluyendo pues obviamente la carga cero, ¿no? Tú sabes que los números enteros son en primer lugar los positivos, incluyendo al 0, 1, 2, 3, 4, infinito positivo. También pueden ser los negativos, ¿te acuerdas? Menos 1, menos 2, menos 3, puntos suspensivos, infinito negativo. Esos son los números enteros. 1,5 no es número entero, ¿ya? Menos 2,3 no es número entero. Tienen que ser enteros, como su nombre lo dice, ¿ya? Entonces, cualquier carga eléctrica sale simplemente de multiplicar cualquier número entero por la carga del electrón. No se admiten decimales, por favor, ¿ya? Bien. La otra propiedad tiene que ver con la conservación de la carga eléctrica. Esto se refiere a lo siguiente. Si tenemos dos esferas del mismo tamaño, ojito con eso, del mismo tamaño, si son de tamaños diferentes ya la cosa cambia un poquito, del mismo tamaño. Y la primera esfera, digamos que es Q sub 1 y esta esfera es Q sub 2. ¿Te has dado cuenta que la carga se le conoce con la letra Q, ¿no? En física, Q. Y esta, digamos, tiene menos 8 coulombs, ¿ya? Y esta tiene 4 coulombs. Tú las juntas, esas esferas, mira, las juntas, las pones en contacto, digamos, y empieza una redistribución de la carga eléctrica, ¿ya? Es decir, al encontrarse menos 8 coulombs con 4 coulombs, ¿no? Se redistribuye nuevamente la carga eléctrica y aparecen, por decirlo así, nuevas cargas eléctricas. Y al separar estas cargas nuevamente, mira, las separamos, resulta que cada una de estas cargas va a tener ya un valor diferente. A esta le vamos a llamar carga 1, pero prima, ¿ya? Y a esta le vamos a llamar carga 2, también prima. Listo. Entonces, ¿qué pasó aquí en esta redistribución? Simplemente se sumó menos 8 coulombs más 4 coulombs. Y tú sabes que menos 8 coulombs es como decir menos 4 coulombs, más 4 coulombs, ¿no? Estos menos 4 coulombs y estos más 4 coulombs, como quien dice, se anularon entre ellos. Y solo que me queda menos 4 coulombs. O sea, esa redistribución de cargas va a quedar una carga total de menos 4 coulombs. Y esa carga total de menos 4 coulombs se distribuye por igual en ambas esferas, porque como son del mismo tamaño, y entonces aquí vendría menos 2 coulombs y aquí también vendría menos 2 coulombs. Como te puedes dar cuenta, han cambiado las cargas eléctricas, pero lo que no ha cambiado es la cantidad total que había al comienzo y al final. Es decir, si yo sumo aquí la carga del comienzo, carga 1 más carga 2, eso debe ser igual a las cargas finales, es decir, carga 1' más carga 2', ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Eso es, ¿ya? Eso es lo que sucede. Eso se llama conservación de la carga eléctrica. La carga eléctrica siempre va a ser la misma. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, menos 8 más 4 es igual a menos 2, menos 2. En otras palabras, menos 4 es igual a menos 4. Pues, ¿no? ¿Qué te dice esto? Que la carga siempre se conserva. La carga inicial, la carga que había al inicio, siempre va a ser igual a la carga final, ¿no? La carga que va a aparecer al final del proceso. Esto cuando las esferas son del mismo tamaño. Si las esferas son de diferente tamaño, también la carga se conserva. Pero lo que pasa es que aquí, en este proceso final, ya no va la misma carga para cada esfera. Va más carga para la esfera más grande y menos carga para la esfera pequeña, ¿ya? Eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, y eso ya lo veremos en algún momento, en algún otro curso. Ahí aparecen también, intervienen los radios de las esferas, ¿no? Pero con esto es suficiente por ahora para nosotros. Cuerpos conductores y cuerpos aisladores. Ya sabemos que por excelencia los cuerpos que conducen bien la corriente eléctrica son los metales, ¿no? El oro, la plata, sobre todo esos dos, ¿no? Y en tercer lugar podríamos ponerlo al cobre, ¿no? El cobre se utiliza más en todo el mundo porque, claro, es mucho más barato que el oro y la plata. Y los cuerpos aisladores son pues esos cuerpos que conducen muy mal la corriente eléctrica, por ejemplo la madera, ¿no? El plástico, la cerámica, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Algunas propiedades de estos cuerpos conductores es que las cargas siempre se distribuyen en la parte exterior del conductor, ¿ya? O sea que si este es un cuerpo conductor, fíjate,
este es un cuerpo conductor, ¿ya? Las cargas, digamos, negativas van en la superficie, van aquí, ahí se distribuyen, en la superficie, ¿ya? En la superficie, no en la parte interna, sino más en la superficie, ¿ya? Listo. Y cuando el conductor tiene una forma de punta, digamos, este es un conductor, mira, y acá tiene esta punta así, ¿ya? El conductor tiene por ahí una forma de punta, las cargas digamos, se distribuyen más en esa zona de la punta, o sea, aquí en esta zona ahí va a haber más cargas, ahí es donde más se distribuyen. En esta zona las cargas son normales, ¿ya? Pero en la zona de la punta es donde se acumulan más las cargas. Esto se llama pues el poder de las puntas, ¿no? O sea, en las puntas siempre hay más carga eléctrica. Dicen que esta carga eléctrica en las puntas a veces incluso puede provocar un viento eléctrico, que algunos aseguran que es capaz de apagar incluso hasta una vela. Pero bueno, nosotros vamos a ver este videito sobre esta propiedad de las puntas de los conductores. Miren este video, cuando la bolita de aluminio está en la parte plana del conductor no pasa nada, pero cuando se acerca a las puntas, mira toda la descarga que se produce, ¿no? Toda la descarga que se produce. Ahora volvemos a alejarla de la punta y nos vamos a la parte plana y mira, dejan de aparecer las chispas, dejan de aparecer las chispas. Entonces quiere decir que cuando en las puntas las cargas eléctricas son mayores, ¿no? Ahí se acumulan, nuevamente vemos el efecto, ¿no? Se acumulan más en las puntas que en las partes planas del conductor, ¿no? Esa es la propiedad de las puntas de un conductor eléctrico. Interacciones electrostáticas. En primer lugar, la ley cualitativa. Tú ya sabes qué cosa es cualitativo. Cualitativo viene de cualidad, ¿ya? La cualidad es pues una cosa especial que tiene ese cuerpo, ¿no? Entonces, fíjate, esta ley cualitativa tú ya la conoces. Simplemente dice que las cargas de signos iguales, fíjate, las cargas de signos iguales siempre se repelen, aparece una fuerza de repulsión ahí que las separa, ¿ya? Siempre se repelen, siempre se van a repeler, entonces aparece fuerza de repulsión. Mientras que las cargas de signos diferentes, estas más bien siempre se atraen, ¿ya? Estas siempre se atraen, aparecen fuerzas de atracción, ¿ya? Fuerzas de atracción, listo. Esa es la ley cualitativa, sencillísima, ¿verdad? Signos iguales se repelen, signos diferentes se atraen. Esto que les estoy diciendo lo vamos a ver en el siguiente video demostrativo. Vamos a ver ahora cómo se comportan las cargas eléctricas. Fíjense, tenemos dos cargas, Q1 y Q2, y estas cargas están separadas una distancia de 3 centímetros. Pero en estos momentos, ninguna de las cargas está cargada de manera positiva o negativa, son neutras, son cargas neutras, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando son cargas neutras, fíjate, no hay ni fuerza de atracción ni fuerza de repulsión. ¿Qué pasa si a la carga 1 le damos el valor, no sé, de 1 o 2 microcoulombs? Ya la carga tiene una carga positiva, fíjate, ya la carga tiene una carga positiva, pero aún así no interacciona para nada con la carga neutra, porque la carga neutra no tiene ninguna carga, por lo tanto esa carga positiva ni atrae ni repele a la carga neutra. Pero ¿qué pasa si a la carga 2 yo le pongo también un valor, no sé, de un microcoulomb, por decirlo, ¿no? Fíjate, inmediatamente aparece una fuerza de repulsión, porque como las dos cargas son positivas, no te olvides, positivo con positivo se repelen, ¿no? Y como yo voy aumentando el valor de las cargas, por ejemplo, a la carga 2 le vamos a poner un valor de 2, de 3 microcoulombs, de 4 microcoulombs, fíjate, la fuerza va aumentando también automáticamente. ¿Qué deducimos de eso? Que el valor de las cargas es directamente proporcional a la fuerza de atracción o de repulsión que se pueda dar. En este caso, por ejemplo, es repulsión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si una de las cargas yo la vuelvo negativa? Por ejemplo, la carga 1 la pongo negativa. Fíjate, oye, inmediatamente aparecen las fuerzas de atracción, ¿no? Aparece una fuerza de atracción, ¿ya? Una fuerza de atracción entre las cargas, pues, ¿no? Le vamos a poner menos un microcoulombs y ahí vemos claramente la fuerza de atracción, porque claro, cargas de signos diferentes se atraen, pues, ¿no? Entonces, estamos viendo cuál es el efecto, ¿no? De la carga eléctrica con respecto a la fuerza, ¿no? Si son cargas iguales se repelen, si son cargas diferentes se atraen y si no tienen carga simplemente ni se atraen ni se repelen. Basta que una no tenga carga y ya no va a interaccionar con ninguna otra carga por más carga positiva o negativa inmensamente grande que tenga, ¿no?
La ley cuantitativa es una fórmula, la puedes ver ahí. Fuerza es igual a una constante K por la carga 1, la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Es una fórmula, esa fórmula se le llama ley de Coulomb. Esta constante K siempre va a tener el valor, ¿ya?, de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Coulomb es la unidad de la carga eléctrica al cuadrado también, ¿ya? Ese valor es con el que nosotros vamos a trabajar. Siempre es positivo, nunca es negativo, ¿ya? Siempre es positivo. Con ese valor vamos a trabajar nosotros siempre. Nosotros siempre vamos a trabajar en el aire o en el vacío. Ahora, si fuese otro medio, ese tipo de problema nosotros no lo vamos a ver. Los que estudian ingeniería seguramente sí van a ver en otros medios y va a cambiar obviamente la constante K, ¿ya? La constante K cambia también. Muy bien. Ahora sí, no te olvides, esa distancia siempre va en metros, ¿ah? La distancia va en metros, ¿no? La carga en coulombs y la fuerza ya, pues es obvio que sale en newtons, ¿no? Estamos listos entonces para realizar problemas.